Hoy vamos a tener el testimonio de una sobreviviente. Es un testimonio atípico, pero no tan atípico, porque mezcla lo que es la captación 2.0, que es a través de las redes sociales e internet. Yo creo que es un episodio para que lo vean junto a sus hijos y que entiendan que en una situación de vulnerabilidad cualquiera de nosotros puede ser captados. En especial los chicos que están tan cerrados hoy en día. Quizás los padres no saben lo que hacen sus hijos en internet, y esto es zona liberada para las organizaciones coercitivas. Bueno, Mili, te agradezco que estés presente. ¿Qué momento estabas viviendo, Mili, cuando te llegó esta propuesta? ¿Y cómo te llegó? Mira, yo tenía 17 años, o sea, fue en el año 2017, y yo recibí un correo, o me parece que me apareció como un cartelito que decía algo así de consagración a la Virgen, algo parecido a eso. Y yo no me acuerdo si yo mandé como un correo con dudas o si ellos me enviaron porque yo toqué algo, no recuerdo bien esa parte, pero sí sé que recibí un correo electrónico de su parte donde me invitaban a hacer la consagración a la Virgen, digamos. O sea, yo toda la vida fui creyente, mi familia desde chiquitita a misa todos los domingos, o sea, muy creyente. Y bueno, y durante mi adolescencia yo participé acá en mi pueblo. Yo soy del interior de Córdoba, de un grupo de jóvenes, entonces estaba como en toda la movida y demás de lo que son los grupos juveniles y bueno. Entonces yo cada vez me fui como metiendo más porque entré de muy chica a este grupo juvenil. ¿Entraste? Y bueno, se convirtió en... Sí, porque al grupo juvenil, cuando yo era más chica, realmente fui por curiosidad. O sea, fui porque me invitaron y dije, bueno, voy a ver, voy a probar. ¿Tu familia qué tipo de creencias tenía? No, siempre fueron católicos de tradición y, o sea, no así como muy conservadores, pero sí de inculcarte la fe, de rezar todas las noches, de llevarnos a misa todos los domingos. Bueno, como lo básico, digamos. Católicos practicantes. Pues la mayoría Claro, que exacto. somos católicos no vamos a misa, no rezamos, no hacemos nada. Esa sería la palabra, católicos practicantes. Y esto que vos decís del pensamiento mágico es algo muy real. O sea, yo siento que la mayor parte de mi vida estuvo regida por ese tipo de pensamiento. Y es como que eso me afectó un montón, o sea, es como que siento que hubiera tomado conciencia de la vida recién ahora que soy adulta, porque de adolescente y hasta hace poco tiempo, como que muchas cosas de mi vida estuvieron regidas por ese pensamiento mágico basado en las creencias que yo tenía, porque yo tenía unas creencias como muy, viste, muy así firmes. Y bueno, son muchas cosas que fueron pasando, digamos, en la adolescencia. Ahora, contame en qué te afectó basar ese pensamiento mágico. ¿Cuándo notaste que te afectó la primera vez que te generó un daño? Mira, yo ahora me puedo dar cuenta de eso, antes no me daba cuenta, pero cuando era más chica es como que yo pensaba y sentía por lo que aprendí en la misa que yo tenía que evangelizar a todo el mundo, que yo tenía que acercar a Dios a todo el mundo, que tenía que hablarle de Dios a todo el mundo, que tenía que ser distinta, que tenía que hacer las cosas de manera diferente a cualquier adolescente, que las cosas normales que un adolescente vive, no, era todo malo. Yo tenía que ser mejor, más buena, más correcta, y todo esto como para agradar a ese Dios, digamos, y que supuestamente ese era un bien para mí. Entonces hay muchas cosas en las que yo era como muy rígida, no me permitía muchas cosas que un adolescente normal se les permite, como salir y divertirse, bueno, pasarla bien en general, explorar algunos ámbitos de su vida que son normales. Era como esto de mucha culpa, de tener que seguir las creencias cristianas, de hacer esto, de hacer aquello, que yo pensaba que lo vivía como libremente, pero ahora me doy cuenta de que en realidad no era así. O sea, no había nadie que me estuviera poniendo un cuchillo en la panza para que yo decidiera ciertas cosas, pero cuando uno sale de ese pensamiento mágico y decís, no, mi vida
la puedo ir acomodando yo a mi manera, según mis valores, es como que te cambia mucho la visión y decís, uy, yo a veces hoy digo, uy, qué tonta que era, qué tonta que fui. Como que siento que perdí mucho tiempo, cosas así, como que me arrepiento y Yo me imagino restricciones de vestimenta, por ejemplo. No creo que por ahí pudieras utilizar vestimenta que quizás en ese ambiente de un católico practicante la acepten. mira, de parte de mis padres no tuve tantas restricciones, sino que después me las fui autoimponiendo Mm, de acuerdo a esto que yo iba aprendiendo a través de las redes sociales. Entre mm. ellas fue cuando quedé con esto de Lazos de Amor Mariano, la consagración a la Virgen, que justamente hoy me puse a leer las lecciones, porque yo tomaba nota de todo, viste, era muy aplicada, ¿sí? Y en una de las tareas que nos daban al final de las lecciones decía, revisar mi ropero y tirar toda la ropa que como que me vista como un objeto, o sea, como cosas provocativas, vamos a decir, que yo las tenía que sacar de mi ropero y no darlas o no, tenía que tirarlas a la basura porque si se las daba a alguien le estaba generando un mal a otra persona porque le estaba regalando esa ropa y iba a usar esa ropa. O sea, esto a mí me agarró como de más grande, o sea, no tanto al inicio de la adolescencia, sino un poco más grande, como que yo decía, bueno, no, es verdad, no, nos hacían leer textos que decían que cuando nosotras las mujeres nos vestíamos con cierta ropa, estábamos crucificando de nuevo a Jesús. Es más, yo creo que era yo la más cerrada de todas y en muchas cuestiones y me fui yo metiendo cada vez más y más y más en doctrinas más rígidas, más duras y eso era para mí era la verdad, o sea, por eso te decía que lo que yo recibía a cambio era una seguridad en el sentido de que yo creía que eso era la verdad y era incuestionable para mí, o sea, es como, ahora yo lo pienso y yo no puedo creer, pero realmente, o sea, con el tema que vos me decías de la música, bueno, ni hablar. Yo lo que era con la música en la adolescencia era crítica, pero mal de la música tipo con letras así, bueno, las canciones como son ahora, de trap, de rap, las letras que tienen y demás, que son muy explícitas en algunos casos y demás. Sí, pero en ese momento, vos imagínate, era un Era escándalo terrible. para por todo lo que yo creía, era como, no, no puede ser, y esto yo no lo podía escuchar, aunque a mí siempre me gustó el reggaetón, por ejemplo. Tipo, de toda la vida me gustó Daddy Yankee, me gustó bailar y todo eso, pero yo me castigaba como, no, esto no lo puedo escuchar, no, esto, menos este tipo de baile, este tipo de música no, como que me restringía mucho en esas cosas. Y bueno, esto, como te digo, todo por mi propia cuenta, pero era yo la que iba en busca de esas doctrinas más duras, me sentí identificada con esas doctrinas más duras. Igual, ojo, yo no diría quizás que fuiste vos. Porque lo que tienden a hacer estas organizaciones es justamente en eso. Hacerle creer a las víctimas que son ellas la que buscaron, la que pidieron y la que fueron responsables de todo lo que hicieron, incluso si fueron víctimas de un delito. Entonces, Claro. no te creas que fuiste vos. Muchas veces lo que hacen es ofrecerte algo que te está faltando para engancharte. ¿A vos qué te Sí. ofrecieron? ¿Qué te llegó en ese? ¿Te recordás cómo te llegó ese mensaje? Sí, me llegó, como te digo, un correo que decía que la consagración era como renovar el bautismo o algo así, era como que vos reafirmabas la fe que tenías. Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Como que en ese momento con ese pensamiento mágico que yo tenía, dije, bueno, esto es una señal, me llega un correo, es Dios mismo que me está mandando una señal de que tengo que hacer esto. O sea, nunca dudar, ¿entendés? Lo primero que pensé fue eso y dije, bueno, tengo que hacerlo. Y es más, yo inicié el proceso y me di cuenta que era dificilísimo lo que me estaban proponiendo, entonces lo corté durante varios años y me propuse que cuando estuviera lista lo iba a retomar. Y eso fue en la pandemia. En la pandemia yo lo retomé y lo terminé. Pero bueno, sí, a nivel psicológico estuve muy, muy afectada y principalmente las consecuencias las viví en estos últimos años, digamos. Aprovecharon justo el momento de pandemia, que fue un momento terrible para los chicos,
¿Qué edad tenías? 16, 17, claro, sí. Sí. En la pandemia yo tenía 20 años y fue como, ahí fue cuando más me metí porque estábamos todos sí, yo encerrados. me perdí con el tema de la edad, ¿viste? No, ya el 2020 yo tenía 20 y como estábamos todo el tiempo encerrados, es como que yo me interné con eso, literalmente, o sea, era como que mi día se dividía entre la universidad y esto, digamos, entonces yo rezaba un montón porque te hacen rezar las oraciones del consagrado, que son un montón, y tenés que rezar el rosario todos los días también, entonces te lleva un montón de horas la oración, que lo dijo la chica también en el testimonio anterior, que básicamente te la pasas rezando y te dicen que no importa no importa si es la madrugada, si es muy tarde, si estás cansado, que eso es como que no le importa ni a la Virgen ni a Dios, como que es lo indispensable. Por ahí ellos te decían que fueras a comentar algún video o a contar tu testimonio de cómo te había hecho bien la consagración para que otros se sumen y bueno, esto de invitar, captar a otros. Yo lo que creo que el inicio, como en toda organización, es una captación virtual y después se termina convirtiendo. Por ahí no te hacen viajar, pero por ahí te hacen ser parte de un nuevo movimiento en tu lugar de origen. Sí, de hecho una persona que era de acá de Argentina me contactó en un momento y me quería como convencer a toda costa de que no se quisiera. A ella no me gustó porque me insistía muchísimo y dejé de contestarle y la bloqueé, pero era una persona muy, muy insistente. No me acuerdo bien qué es lo que quería que hiciera, pero es como que todo el tiempo me hablaba así y no me había gustado para nada. ¿En qué viste que te convertiste? ¿Qué prácticas de estas que vieron tus viejos recordás que fueron muy extremistas? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, es algo que está muy, muy restringido no solamente en esta organización, sino en muchas otras de la Iglesia Católica. Y es como que era esto de tener que llegar virgen al matrimonio y si no eras virgen, practicar la castidad, que para quienes no sepan lo que es la castidad es básicamente no tener ningún tipo de contacto sexual con ninguna persona ni tampoco tener una práctica sexual con uno mismo, digamos. Claro. Entonces era como que vos no tenías que tener nada, o sea, nada de todo eso. Bueno, y yo como que me había como llamado la atención eso porque sentía que con todo, como ellos te lo pintaban, era como que vos ibas a encontrar el amor de tu vida de esa forma, que si vos seguías esos parámetros, el otro te iba a valorar por lo que vos eras, y en cambio si vos no lo seguías, es como que te iban a tratar mal, corrías riesgo de enfermedades, como que te asustaban, digamos. Corrías riesgo de enfermedades, quienes tenían relaciones antes de casarse corrían más riesgo de divorciarse, que las enfermedades de transmisión sexual, que bueno, todo así. Pero bueno, eso también genera muchos problemas porque cuando vos estás tan reprimido, hay momentos donde eso explota por algún lado. Y puede llegar a traer problemas eso, porque no lo estás viviendo sanamente, sino que te reprimís, y hay un momento donde eso sale por algún lado, porque es un aspecto más del ser humano, y más en la adolescencia, cuando están las hormonas, o en la juventud, que están las hormonas re a full, reprimirse eso y por tanto tiempo y no dejarlo, no vivirlo sanamente, no es bueno. Mira, sí, justamente a mí me pasó que yo lo vivía con muchísima culpa porque como todo adolescente uno siente tiene ciertas sensaciones, ciertos deseos y bueno, yo eso lo vivía con muchísima culpa y creía que eso estaba mal y llegué como a obsesionarme mucho con el tema porque decía, no, yo tengo un problema, no puede ser, esto no está bien. Y bueno, todo, a ver, yo seguí muy al pie de la letra las reglas, entonces cuando me salía de eso era como una crisis muy grande para mí. Y lo vivía muy, muy mal. O sea, yo me acuerdo que he llegado a ir a confesarme semanalmente, o sea, una vez cada 7 días por este tema. Porque bueno, ahora yo lo veo, miro para atrás y digo, era un adolescente, tenía sensaciones como todos los chicos, no había nada malo en eso.
pero yo lo veía como algo poco virtuoso, algo malo, algo sucio. Entonces, bueno, imagínate mis amigas, o sea, las personas con las que yo hablaba, era como que nadie vivía lo que yo quería vivir. Y yo era como que quería inculcárselo a todo el mundo, porque para mí era lo mejor del mundo, horrible, pero bueno, yo en ese momento pensaba que le hacía un bien a los demás. ¿Tu familia lo sabía esto? Sí, mi familia lo sabía porque, bueno, principalmente yo lo hablaba con mi mamá, le contaba un poco lo que yo pensaba, lo que yo creía. Mi mamá tenía un pensamiento normal, como el de cualquier persona, y como que medio que le costó, pero tipo me escuchaba ella, ¿viste? Pero bueno, imagínate, yo también tenía como todo un pensamiento con los métodos anticonceptivos. Bueno, todo va de la mano con lo ¿Y mismo. de dónde lo sacabas esos No, pensamientos? claro, no eran pensamientos míos, era lo que me enseñaban en estos grupos de la iglesia, que de hecho es doctrina de la iglesia, o sea, no, ya no estamos hablando solamente de la organización coercitiva de la iglesia católica, sino de la doctrina de la iglesia católica que está escrita en su catecismo, que habla de que de los métodos anticonceptivos son pecado porque es la única excusa o la única justificación para espaciar un embarazo es, no sé, una enfermedad grave. O sea, esto ya estamos hablando de doctrina de la iglesia, no de las organizaciones coercitivas. O sea, que las organizaciones coercitivas como que llevan a un extremo lo que la iglesia de alguna manera Exacto. cree. Sí, sí, mejor. O sea, y van a venir todos los soldados de Lazos de Amor Mariano a comentar sus hermosos testimonios en la organización y cómo les solucionaron la vida. Y van a ser pasivo-agresivos, van a decir cosas horribles sobre mí, pero después al final van a poner quién como Dios, nadie como Dios. Pobrecita, pobrecita, te esperamos de vuelta. Y cuando vos recuperes tu fe, te esperamos, te van a decir, sí, porque es como que son guachos, porque se hacen los buenos, pero son muy malos, son malos. Sí, yo no tengo nada en contra de ellos porque yo en algún momento creí en las mismas cosas que ellos creen ahora actualmente, o sea, así que no tengo nada en contra de ellos como personas ni nada, simplemente estoy contando lo que a mí me pasó. Desde tu punto de vista, con lo que vos has vivido, puedas darle algún consejo a alguien que está viviendo por esto, está pasando por esto, o algún familiar que tenga una Mili, que tenga una Silvia o algún Pablo, adolescente o joven, y necesita ayuda. ¿Qué consejo le darías o qué podrías aconsejarle a la gente que a vos de alguna manera te fue útil y te sirvió? Mira, primero, si alguien tiene a una persona querida, dejen su like, suscríbanse y compartan el video.